Bien, muchachos, vamos a continuar ahora hablando de las propiedades de los determinantes. ¿Listo? Precisamente esto nos va a servir para realizar algunas cuentas. Vamos a empezar colocando propiedades, ¿sí? Una propiedad y hacemos la ilustración de la misma propiedad, ¿vale? Entonces vamos a empezar colocando aquí la propiedad número 1. Propiedad número 1, que va a ser la siguiente. Si yo tengo el producto de dos matrices y le hallo el determinante a ese producto, esto va a ser lo mismo que el determinante de A multiplicado después por el determinante de B. O sea, lo que me está diciendo es, el determinante se comporta bien en productos. Es decir, si tengo un producto, el determinante de un producto, perdón, va a ser igual al producto de los determinantes, ¿vale? Esa es la primera propiedad que tenemos. Y vamos a ilustrarla aquí. Vamos a colocar dos matrices a las cuales les vamos a calcular pues el producto y su determinante. Entonces tenemos por aquí, vamos a colocar la matriz de la siguiente manera: 1, menos 1, 2, 3, 0, 2 y 1, 0, 4. Esa matriz. Esa es la matriz A. Y vamos a colocar por aquí la matriz B. La matriz B la vamos a considerar de la siguiente manera: 1, 5, 5, 6, 0, 3, 1, 0, 0, 2. Esas dos matrices, ¿vale? Esas dos matrices de ahí. Vamos a mirar cuánto nos daría el producto AB para iniciar. ¿Listo? ¿Cuánto sería A por B? Entonces recordemos que la matriz que me generan, la matriz producto, es una matriz de orden 3×3. El producto lo podemos hacer porque son matrices cuadradas de igual orden y por lo tanto me va a quedar también una matriz del mismo orden. Entonces, como vamos a hacer A por B, sería aquí fila por columna. ¿Cómo me quedaría? Esta fila por esta columna, ¿cuánto me da? Entonces sería 1 por 1, ¿cierto? Menos 1 por 0, 0, y 2 por 0, 0. Entonces sería ahora esta fila por esta columna. Sería 5 menos 3, iría en 2, y me quedaría más 0, 2. ¿Sí? Vamos realizando ustedes las cuentas también y me van diciendo si hay algún inconveniente. 1 por 6, 6, menos 1 por 1, me da menos 1, y 6 sería 5 positivo. 2 por 2, 4, y 5 sería 9. 9. Seguimos ahora, segunda fila, primera columna, sería 3 por 1, 3, 0 y 0. Entonces me quedaría 3, ¿sí? Y aquí entonces sería, segunda fila, segunda columna, 3 por 5, 15, 0 por 3, 0, 2 por 0, 0. O sea que me quedaría 15 nada más. Seguimos. Segunda fila por la tercera columna. Sería 3 por 6, 18, 0 por 1, 0, y 2 por 2, 4. Entonces sería 18 más 4, sería 22. ¿Sí? Seguimos. Tercera columna, primera fila. Tercera fila, primera columna. Entonces quedaría 1 en la primera, ok. Tercera fila, ahora tercera fila, segunda columna. Tercera fila, quedaría 5, aquí 0 y aquí 0. Ok, 5. Y fila 3, columna 3, nos quedaría 1 por 6, 6, 0 por 1, 0, y 4 por 2, 8. Exactamente, 14. Bien, esta es la matriz A por B. Y ahora vamos a calcular los determinantes, ¿ok? Empecemos con el determinante de esta matriz. ¿Listo? ¿Lo hacemos por Sarrus o por lo de ayer? Vamos a hacer Sarrus, ¿listo? Vamos a hacer Sarrus. Vamos a hacer, para cada uno, vamos a hacer un método diferente. Vamos a hacer primero el de la matriz producto. Vamos a usar Sarrus. Aquí entonces sería 1
2, 9, 1, 2, 3, 15, 22, 1, 5, 14. Ampliamos entonces las columnas. Yo por lo general amplío columnas para aprovechar el espacio de forma horizontal, pero recuerden que también se puede ampliar con filas. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 15, 1, 5. Bueno, vamos a mirar cómo nos quedan aquí estas diagonales. Van a quedar bastante grandes, ¿no? Bien, vayan revisando ahí con su calculadora que las cuentas pues nos vayan a quedar bien hechas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las rojas. Vamos a empezar con las diagonales rojas y empecemos por esta de acá. Entonces, en esa, ¿qué productos aparecen? Dice, debemos hacer 15 por 14 por 1, ¿cierto? Esto nos da 210. 210. Ok, en la siguiente sería 22 por 2 por 1, eso nos da 44. ¿Sí? Y en la última sería 9 por 3 por 5, 135. Ok. Y ahora vamos a hacer las amarillas, las que van subiendo. Entonces las que suben. Entonces la primera es 15 por 9 por 1. Ok, 135. La segunda es 22. 110, 22 por 5. Y la última sería 6 por 14, esto es 84. 6, 84. 84. Ok. Y entonces nos queda que este determinante es igual a ¿quién? 210 más 44 más 135 menos las que suben, que son 135 más 110 más 84. Por lo menos aquí se va a poder cancelar algo, así de una vez lo podemos ver, porque aquí está 135 y aquí está 135, pero lo estamos restando, entonces esto todo se cancela. Entonces realmente lo que nos va a quedar es que es 210 más 44, ¿sí? 210 más 44 menos 110 menos 84. Eso es lo que nos quedaría. Bien. ¿Y eso cuánto nos da? Vamos a colocarlo aquí en 228. 228. No, 208. A ver, es 210. 60. 210 más 44. ¿Sí? Menos 110 menos 84. 60. Ok, listo. 60. Bien, yo ya aquí por aquí ya revisé las cuentas también, nos da 60. Este es el determinante de la matriz AB. Vamos a colocarlo por aquí, en la parte de arriba. Determinante de AB igual 60. Vamos a mirar cuánto nos da el determinante de A. Entonces vamos a escribirlo por aquí. ¿Cómo vamos a hallar el determinante de A? El determinante de A yo lo vamos a hallar usando cofactores. ¿Listo? Entonces recuerden que debemos decidir con cuál fila o con cuál columna trabajar. En este caso, ¿cuál es lo más conveniente? ¿Trabajar con qué fila o cuál columna? Columna 2. Con la columna 2, exactamente. Entonces vamos a seleccionar la columna 2, ¿sí? Que sería esta de acá. Y vamos a mirar cómo nos quedaría entonces el determinante. Nos quedaría el menos 1 multiplicado por cuál menor, por cuál cofactor. Multiplicado por el cofactor. ¿En qué posición está el menos 1? 1, 2. Hay dos. Exacto, entonces aquí sería el cofactor 1, 2. ¿Sí? Más
La siguiente sería 0, que es ¿qué posición está? Está en la posición 2, 2, entonces sería multiplicado por el cofactor 2, 2. Es solo que hallar el primer cofactor, ¿no? Exactamente. Más 0 multiplicado por el tercer cofactor, por 3, 3. Y entonces estos de aquí ya son 0. Solamente nos toca hallar el tercer cofactor. Bien, entonces vamos a escribirlo por aquí abajo, rápidamente. ¿Quién sería C12? C12 es menos 1 elevado a la 1 más 2, multiplicado por un determinante, ¿cierto? ¿Cuál determinante? El 3, 2, 1, 4. Entonces quitamos la fila 1, columna 2. Entonces nos quedaría 3, 2, 1, 4, tal cual como dijo el compañero. ¿Y esto va a ser igual a cuánto entonces? Entonces nos quedaría menos 1 elevado a la 3. A la menos 10 queda. A la 3. Multiplicado por este determinante que es 3 por 4, 12. Menos 1 por 2, 2. Y esto nos da que es menos 10, como dijo el compañero. O sea que el determinante de A es igual a ¿quién? A menos 1 por el cofactor, que el cofactor nos dio menos 10. O sea que el determinante de A vale 10. Listo. Entonces tenemos determinante de A 10. Y ahora miremos quién es el determinante de B. Resulta que para calcular el determinante de B no le vamos a hacer esfuerzo. ¿Sí lo ven o no? Porque es una matriz triangular. Exactamente. Esta es una matriz triangular y por lo tanto podemos decir de una vez cuál es su determinante. El determinante es el producto de los elementos en la diagonal principal. O sea, el determinante en este caso vale 3 por 2 por 1, 6. Y vemos que se cumple precisamente lo que estábamos diciendo en la propiedad. Si nosotros hallamos el determinante de A por B, es lo mismo que multiplicar el determinante de A por el determinante de B, que sería multiplicar 10 por 6, que nos da 60, que es el determinante de A por B. Bien, y esa pues era nuestra primera propiedad, y aquí tenemos pues una ilustración. Recuerden que lo que hice no fue una demostración, ¿cierto? Lo que acabé de hacer fue precisamente una ilustración, ¿sí? Una ilustración nada más de el enunciado. Profe, yo pues era como una aclaración que hice. Sí, señor. Cuando uno hace una demostración uno lo tiene que hacer en términos generales, ¿cierto? Exactamente, tendríamos que colocar, digamos, por lo menos sería, aquí en este caso es más difícil de hacerlo, porque aquí no nos dice el orden de las matrices, entonces tendríamos que escribirla de manera general. Tendríamos que escribir quién es A sub A, escribirlo en términos de A sub 1, A sub 2, ¿sí? A sub 1, 1, A sub 1, 2, hasta A sub 1, n, y así escribir la matriz A. Y la matriz B de la misma manera, y hacer las cuentas de manera general, ¿sí? Y ahí pues requeriría bastante trabajo de escritura, ¿sí? Y pues ahí tocaría usar los determinantes por cofactores para tratar de verlo ahí. Entonces sí va a ser algo difícil. De hecho, la demostración, yo no sé, o sea, ahorita no recuerdo bien cómo se hace, pero si me pidieran demostrar esto, yo lo haría por inducción. Si me pidieran demostrar esto, inducción sobre el orden de la matriz, probaría que se cumple para matrices 2 por 2, ¿sí? Y luego mostraría por inducción que se cumple para matrices n por n. Eso sería lo que yo haría, porque precisamente el método de cofactores lo que hace es usar matrices de orden menor, de un orden menor. Por lo menos para demostrar las n por n uso las matrices n-1 por n-1. Entonces ahí pues tendría bastante trabajo. Bien, vamos a pasar a hacer otra propiedad. ¿Listo? Propiedad número 2. Y digamos lo siguiente. Entonces, esto fue con respecto a la multiplicación entre matrices. ¿Será que pasa lo mismo con la suma entre matrices? ¿Será que nosotros podemos decir que si sumamos dos matrices, A más B, qué pasará con la suma de los determinantes? Entonces resulta que esto es diferente, y vamos a colocar aquí casi siempre.
casi siempre la suma no es lo mismo, la suma de los determinantes no es lo mismo que el determinante de la suma. Y vamos a colocar aquí un ejemplo que nos muestra que no se cumple, ¿listo? Que son diferentes. Vamos a colocar aquí, de hecho, vamos a colocar dos ejemplos. Primer ejemplo, vamos a colocar las siguientes matrices. A igual a 2, 3, 1, 1. ¿Sí? Y vamos a tomar por aquí la matriz B. Esto vamos a colocarla como 3, 0, 1, 2. Bien, esas dos matrices, ¿quién sería la suma? ¿Quién sería A más B? La matriz suma, pues nosotros ya la conocemos, ¿cómo se hace? ¿Y sería quién? Entonces sería 5, 5, 0, 3, 2. Ah, no, sí, porque 2, 3. Bien, eso. Y ahora sí vamos allá a los determinantes. Primero, ¿cuál es el determinante de A más B? Bueno, aquí como tomé matrices 2 por 2, pues va a ser sencillo de calcular, ¿no? Entonces sería 15 menos 6, o sea, nos da 9. ¿Ok? ¿Quién es el determinante de A? Vamos a escribirlo aquí al frente, vamos a aprovechar el espacio. El determinante de A, ¿quién es? Sería 2, 2 menos 3, ¿cierto? Esto nos da menos 1. ¿Y quién sería el determinante de B? El determinante de B, si nosotros revisamos, pues esto es, de nuevo, nos queda una matriz triangular, pero ahora es triangular inferior, ¿sí? Y por lo tanto, entonces tenemos que la matriz es, el determinante de la matriz es 6. Bien. Ok. Listo. Y aquí podemos darnos cuenta que A por B, A más B, el determinante de A más B, que es 9, es diferente de menos 1 más 6, que es precisamente la suma del determinante de A más la suma del determinante de B. Bien, entonces aquí hicimos la ilustración. Ahora, resulta que aquí dice casi siempre, casi siempre. Eso quiere decir que hay casos en los que ¿qué? En los que sí se da la igualdad, ¿sí? Un caso en el que sí se da la igualdad. Un caso en el que sí se da la igualdad. Pues vamos a considerar el siguiente. Para que se dé la igualdad. Vamos a considerar que A es la matriz nula de orden 2 y B vamos a considerarla como la matriz identidad de orden 2. De esa forma. Bien. En este caso, ¿quién sería entonces? Entonces, ¿quién sería A más B? A más B, sin nosotros escribir nada, sin nosotros escribir ninguna cuenta, esto tenemos que va a ser igual a I2. Bien, bueno, ya que escribí aquí I2, ahorita me acordé de escribir otra propiedad, pero voy a escribir después, justo después de esta. Y vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál creen que es el determinante de la matriz A? El determinante de la matriz A es igual a 0. ¿Cuál creen que es el determinante de la matriz B? El determinante de la matriz B es igual a 1. ¿Y cuál creen que es el determinante de la matriz A más B? Pues como A más B es lo mismo que la identidad, entonces esto va a ser lo mismo que el determinante de la identidad. Que el determinante de la identidad, o sea, esto es lo mismo que, bueno, vamos a escribirlo aquí mejor. Vamos a escribir que esto no es la identidad, sino que es B. ¿Listo? Para que nos quede más claro. ¿Por qué nos da B? Porque A es la matriz nula. Recuerden que el 0 más B pues nos da el mismo B. Entonces aquí nos da lo mismo que el determinante de B. Que el determinante de B dijimos que era 1.
Y aquí estamos dándonos cuenta precisamente que el determinante de A más B es igual al determinante de A más el determinante de B. Y entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual sí se cumple la igualdad. Pero aquí dice, en la mayoría de los casos, siempre van a ser diferentes. ¿Listo? En la mayoría de los casos va a ser diferente. Aquí es un caso muy particular que yo tomé. ¿Vale? Les dejo a ustedes como consulta, pues, buscar dos matrices que no sean ni la nula ni la identidad, que no sea ninguna de ellas, de tal forma que se cumpla esto. ¿Ok? Traten de buscar dos matrices que cumplan eso de ahí. Ok. Bueno, ya que hablé aquí de la matriz identidad y la matriz nula, resulta que voy a colocar a partir de ello otra propiedad, tercero. Tercero, que va a ser precisamente una propiedad para la matriz nula y la matriz identidad. Entonces, la tercera lo que dice es, el determinante de la matriz identidad de orden n es 1. Y el determinante de la matriz nula de orden n es 0. Yo escribí eso, esto de aquí lo usé precisamente en lo anterior, pero yo no sé si para ustedes fue claro. Por ejemplo, ¿por qué se cumple la primera? Pues resulta que si usted escribe la matriz identidad, no importa de qué orden, no importa de qué orden sea, por lo menos si la escribimos de orden 2. Resulta que, sin importar de qué orden sea, si ustedes trazan aquí la diagonal principal, momento, van a darse cuenta que la matriz es como, es una matriz diagonal. Exactamente, entonces como es diagonal, su determinante es igual al producto de los elementos que están en la diagonal principal. Y los elementos que están en la diagonal principal de la matriz identidad siempre como son todos unos. Entonces aquí va a ser 1 por 1. Si fuese de otro orden, pues por 1, por 1, por 1, por 1. Entonces me va a quedar que es igual a 1. Y lo mismo pasa si pensamos en la matriz nula. La matriz nula de orden, vamos a colocarla aquí de orden 2 también. De orden 2. ¿Es igual a quién? Es igual a 0, 0, 0, 0. Si trazamos la diagonal, vemos que de nuevo es una matriz diagonal. Por lo tanto, su determinante es igual al producto de los elementos que están en la diagonal principal. Es decir, que nos van a dar 0 por 0, que es 0. Y de ahí para adelante, si seguimos agregándoles, si es de mayor orden, pues nos va a quedar producto de solamente ceros. Por lo tanto, el determinante me va a quedar que es 0. Bien, esa es la tercera propiedad. Que esto precisamente lo vamos a usar, ¿sí? Como lo usé en el caso anterior, miren. Aquí lo usé de esta manera. Usé que el determinante de la identidad es 1, el determinante de la matriz nula es 2. De hecho aquí, con lo que acabamos de decir, esto no importaría de qué órdenes son. Siempre se va a cumplir. Esto podría ser de orden n acá, de orden n. Y se sigue cumpliendo todo esto que dije acá. ¿Sí? Bien. Vamos en la tercera, pasemos a la cuarta. Cuarta propiedad. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a considerar una matriz A. Resulta que si yo hago el determinante de la matriz A, va a ser igual al determinante de la matriz A transpuesta. Bien, esto se va a cumplir siempre. El determinante de una matriz es igual al determinante de su matriz transpuesta. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo, que el ejemplo pues voy a usarlo precisamente para colocar una propiedad de las transpuestas, para colocarlo como una nota, y es lo siguiente. Consideremos esta matriz A, que la voy a considerar, pues para no hacer cuentas de matrices, de determinantes, perdón, la voy a considerar triangular. 2, 1, 3, 0, 4, 2, colocarle aquí 7, 0, 0, 5. Esa matriz de ahí, ¿cuál es el determinante de la matriz A? El determinante de la matriz A, como es una matriz triangular superior, entonces sería igual a el producto de la diagonal principal. Va a ser 40. Muy bien.
Ahora, escribamos por aquí quién sería A traspuesta. A traspuesta sería 2, 0, 0, 1, 4, 0, 3, 7, 5. 3, 7, 5. ¿Y cuál sería el determinante de esta matriz? Lo mismo. Exactamente. ¿Por qué nos queda fácil de calcularlo? Porque resulta que al hacer la traspuesta, de nuevo vemos que nos queda una matriz. Lo que pasa es que en este caso nos queda triangular inferior. ¿Sí? Pero entonces va a ser igual, su determinante va a ser igual al producto de los elementos en la diagonal principal, que en este caso dan nuevamente 40. Bien. Y vamos a quedar aquí, vamos a colocar aquí pues nuestra observación, que de hecho pues la comentamos en nuestra clase pasada, pero no la hemos escrito. Vamos a dejarla escrita aquí. Si una matriz A es triangular, recuerden que cuando digo triangular estoy haciendo referencia a triangular superior, inferior o diagonal. ¿Ok? Entonces, si una matriz A es triangular, entonces A traspuesta es triangular. ¿Sí? De hecho, uno podría ser más específico. Si es triangular superior, A traspuesta es triangular inferior. Si es triangular inferior, entonces A traspuesta es triangular superior. Si es diagonal, si A es diagonal, entonces A traspuesta también es diagonal. ¿Sí? También la podríamos escribir de esa manera. Pero bueno, eso es algo que nosotros pues vamos a tener en cuenta ahí, una consideración, que precisamente la vemos en la ilustración de la propiedad número 4. Bien. Vamos a colocar la propiedad número 6. La propiedad número 6 tiene precisamente relación con respecto al determinante por cofactores. Y la idea es la siguiente. Si A es una matriz, obviamente pues cuadrada, que tiene una fila de ceros, que tiene una fila o columna de ceros, entonces el determinante de A es igual a 0. Eso es. Si tenemos que una fila o una columna está formada solamente por ceros, pues su determinante es 0. Bien, ¿esto por qué va a ser? Resulta que, pensemos aquí en la siguiente, vamos a colocar una 3×3, digamos que sea, exactamente, haciendo cofactores. Vamos a colocar una columna, ¿listo? 3, 0, 2, 7, 0, 5. Aquí en este caso, pues el ejemplo lo puse con una columna de ceros. Pero la idea ¿cuál es? Resulta que nosotros, por lo que definimos anteriormente para el determinante por cofactores, dijimos pues vamos a trabajar con una columna o una fila. En este caso pues escogemos siempre la que tenga mayor número de ceros. Y en este caso pues es la columna número 2. Sería tomar esta columna de acá. Sería tomar esta columna. Y si tomamos esta columna para hallar el determinante, ¿qué me quedaría? Que el determinante de A va a ser igual a 0 por el cofactor 1, 2, más 0 por el cofactor 2, 2, más 0 por el cofactor 3, 2. Pero en todos esos casos, esto va a ser 0 por algo, 0 por algo, 0 por algo. Y entonces nos va a quedar que todo esto es 0. ¿Sí? Esto es precisamente proveniente de cofactores. Vamos a colocar aquí una propiedad número 7 y es la siguiente. Realmente la propiedad es mucho más amplia de lo que voy a escribir, ¿sí? Pero voy a dejarla nada más de la siguiente manera. Si una matriz
vamos a colocarlo así. Si A tiene dos filas o columnas, colocarlo aquí entre paréntesis, que son múltiplos escalares, o incluso iguales, ¿sí? Bueno, dentro de múltiplos escalares quedan iguales, entonces el determinante de A es igual a 0 también. ¿Esto a qué hace referencia? Voy a colocar aquí dos ejemplos. El primero es este. 2, 4, y aquí colocar 8, 16. Este caso, si ustedes se dan cuenta, esta fila es un múltiplo escalar de esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para obtener la columna 1, columnas, para obtener la columna 2, yo tomo la columna 1 y la multiplico por 4. Eso es que sea un múltiplo escalar. ¿Listo? La columna 1 es la columna 2 es un múltiplo escalar de la columna 3. Entonces, según lo que me dice aquí, esta propiedad me dice que es determinante de esta matriz es 0. Y sí, es 0, ¿no? Porque me quedaría que es 2 por 16, 32, menos 4 por 8, que es 32. Me quedaría 0. De igual forma, uno puede ver que también ocurre con las filas. Sería multiplicar por 2 para obtener la segunda fila. Entonces, a eso hago referencia con esta parte de acá, que sean múltiplos escalares. ¿Ok? La otra, para que se vea, digamos, que se vea un poco más claro, digamos B, que la tomemos así. 1, 3, 5, 2, 7, 4, 1, 3, 5. Este es otro caso. Resulta que en este caso que estoy tomando aquí, la primera fila es igual a la tercera fila. De hecho, también son múltiplos escalares porque sería multiplicar por 1. Entonces, cuando tenemos esos casos, vamos a poder concluir de una vez, miren, sin hacer ninguna cuenta, ya vamos a decir que el determinante de esta matriz B es 0. Y esa es la idea. La idea de estas propiedades es precisamente tomarlas para poder calcular determinantes de una forma más sencilla, como lo hicimos ya para las matrices triangulares. Entonces aquí, como vemos dos filas iguales, de una, el determinante nos da 0. Bien, aquí como las matrices, como las columnas, se ven que son una múltiplo escalar de la otra, pues decimos de una vez que el determinante nos da 0. Bien, esa es nuestra propiedad número 7. Vamos a escribir aquí en la siguiente página la propiedad 8. Y la propiedad 8 habla sobre qué pasa con el determinante de la matriz y el determinante de la matriz inversa. Bueno, antes de hablar de inversa vamos a escribirlo aquí 8. No, vamos a escribir aquí de una vez. El determinante de la matriz inversa resulta que es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A. Esto es igual, esto se cumple. Bien, y entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocar aquí un ejemplo, pues vamos a tomarla una 2 por 2 para que nos quede pues más sencillo. A igual a, vamos a colocar 3, 4, 2, eso sería 8, vamos a colocar 5 acá. ¿Quién sería A inversa? Entonces nosotros ya sabemos calcular la inversa de una forma sencilla, ¿sí? Que va a ser igual a 1 sobre ¿quién? A por B. Que sería B. 15 menos 8. ¿Sí? Multiplicado por ¿quién? Por la matriz. No me acuerdo. 5 menos 4. Ajá.
Menos 3. Muy bien, listo. ¿Y esto va a ser igual a quién? Entonces, la parte de abajo me quedaría 15 menos 8 es 7, ¿sí? Multiplicado por 5 menos 4 menos 2, 3. Ok. Entonces la matriz inversa es de la siguiente manera. Es de la forma 5 séptimos menos 4 séptimos menos 2 séptimos y 3 séptimos. Nos queda de esta manera. Ok. Ahora calculemos los determinantes. El determinante de A es igual a ¿quién? Es igual a 3 por 5 menos 2 por 4, que eso de hecho ya lo hemos hecho y habíamos dicho que nos daba 7. ¿Listo? Ahora, el determinante de la matriz A inversa va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 5 séptimos por 3 séptimos menos 4 séptimos por menos 2 séptimos. Y esto nos va a quedar que es igual a lo siguiente. Sería 15 séptimos menos, aquí nos quedaría menos 8 séptimos, ¿sí? Nos quedaría de esta forma. 15, esto me daría positivo, perdón, estos no son séptimos, estos son sobre 49, aquí lo había escrito mal, sobre 49, porque recordemos que pues también se multiplican los denominadores. Y esto nos da que es 7 sobre 49, que esto es lo mismo que un séptimo. Y miremos que se cumple precisamente lo que estábamos diciendo. Nosotros estábamos diciendo, el determinante de la inversa, o sea, el determinante de la inversa, que es un séptimo, es igual a 1 sobre el determinante de A, que es un séptimo, que es 7. Entonces ya tenemos una forma para hablar del determinante de una matriz. De aquí hay unas notas para hacer a partir de esta propiedad, y es la siguiente. El determinante de esta matriz no existe cuando ¿qué? Cuando el determinante de A sea 0. Bien, y resulta que el determinante de una matriz siempre existe. Siempre va a existir el determinante. Si es cuadrado, siempre la podemos calcular. La única forma de que no se pueda calcular el determinante es porque la matriz no existe, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo aquí es de hecho un teorema, que lo vamos a escribirlo ahorita, y es que el determinante de una matriz, perdón, si el determinante de una matriz es diferente de 0, entonces la inversa existe, que eso era principalmente uno de los objetivos de hablar de determinantes. Bien, antes de pasar a ello, quiero que revisemos algo de acá, que de hecho me va a definir otra propiedad. Pensemos en esta matriz. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? El determinante de esta matriz sería 5 por 3, 15, menos 8. O sea, nos daría 7. ¿Sí? Estoy pensando en qué. ¿En qué pasa con esto de aquí? ¿Qué pasa con este numerito de acá? Pues resulta que ese número lo que va a hacer es que va a quedar aquí multiplicándose, pero va a quedar así. Un séptimo al cuadrado. Y esto nos va a quedar que es 7 sobre 49, que es igual a un séptimo, que era precisamente el determinante de toda la matriz completa, ¿cierto? Que fue como lo calculamos acá, da un séptimo. Esto de aquí va a ser otra propiedad, que es, ¿a qué va a ser igual el determinante de un escalar por una matriz? ¿Vale? Entonces, ya tenemos dos cosas para escribir. Voy a pasar a la siguiente página para colocar, voy a hacer una pausa y voy a colocar el teorema. Voy a colocarlo aquí como teorema. Teorema importante. Entonces vamos a tener lo siguiente. Una matriz A, n por n. Recuerden que antes la teníamos solamente para 2 por 2,
ahora vamos a hacer para cualquier orden, es invertible si y solo si el determinante de A es diferente de 0. Eso es lo que tenemos. Una matriz A, n por n, es invertible si y solo si su determinante es diferente de 0. Y entonces ya concluimos con una de las preguntas que nosotros habíamos planteado anteriormente, que era precisamente cómo saber si la inversa de una matriz existe o no. Que eso fue, digamos, lo que preguntamos en la introducción de este capítulo, el capítulo de determinantes. Y ya dimos la respuesta. Y ya podemos hablar del determinante de cualquier matriz, porque hasta el momento pues ya sabemos cómo se calcula cualquier determinante. Solamente que entre más grande sea la matriz, con respecto a su orden, me refiero, pues hallar el determinante pues nos va a llevar un poco más de tiempo, ¿sí? Nos va a causar un poco más de trabajo. Pero bueno, listo. Seguimos con las propiedades. Propiedad número 9. Creo que ya sería la última. Esa sería la última, pues, que recuerde al momento. Y sería lo siguiente. Si yo tengo una matriz A, vamos a considerar aquí, sea A una matriz n por n. Entonces el determinante, si yo estoy calculando el determinante de k por n, esto va a ser igual a k elevado a la n por el determinante de A. ¿Donde n quién es? Donde este n, que sale aquí, el exponente de k, es precisamente el orden de la matriz, el número de filas o el número de columnas de nuestra matriz. Bien, esto de aquí se ve muy claro para matrices triangulares. Por ejemplo, voy a tomar la siguiente matriz triangular: 1, 2, 3, 0, 4, 2, 0, 0, 5. Y pensemos en quién sería 3 veces A. ¿Quién sería 3 veces A? Pues 3 veces A sería 3, 6, 9, 0, 12, 6, 0, 0, 15. Y veamos quiénes serían los determinantes. El determinante de A va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 20. Y el determinante de 3 veces A es igual a ¿quién? Es igual a 3 por 12. A ver, esto sería 60. Sería 540. 540. Sería 540. Que 540 es lo mismo que escribir 27 por 20. Que 27 por 20 es lo mismo que escribir 3 al cuadrado, 3 a la 3 por 20. ¿Sí? O sea, es lo mismo que 3 al cubo por el determinante de A. Que es precisamente lo que decía la propiedad. Usted puede sacar la constante del determinante, pero sale con el orden de la matriz. En este caso la matriz es 3 por 3, sale elevado a la 3. Bien, eso es precisamente lo que dice la propiedad. Si fuera con una matriz 2 por 3 o 3 por 2. No podemos hacerla. ¿Por qué? Porque en ese caso no podemos ni siquiera calcular el determinante, ¿cierto? En ese caso no lo miramos porque ni siquiera podemos calcular el determinante. Entonces pues no tendría sentido hacerlo. Vale. Y estas son entonces todas las propiedades de las matrices, de los determinantes. Todas las propiedades que vamos a tener. Resulta que hay una forma adicional de calcular los determinantes. Una forma que pues no hemos trabajado, pero es usando un método que sí ya conocemos.
es usando algo que nosotros pues ya conocemos, que es precisamente usando reducción gaussiana o usando matrices elementales. Bien, que pues ustedes ya conocen cómo funciona. Resulta que con las matrices elementales, si ustedes recuerdan, todas esas matrices van a quedar casi, en su mayoría, nos van a quedar triangulares. Y eso lo que va a hacer es que podamos calcular el determinante. Bueno, no me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan, pero la idea es que yo pueda escribir una matriz A, poderla escribir como producto de diagonales, de matrices elementales. Digamos, de n matrices elementales. Y entonces, por lo que acabamos de definir, por la primera propiedad, el determinante de A va a ser igual al determinante de cada una de estas. Al producto de esos determinantes. Y como en su mayoría, solamente, ¿en qué casos no van a ser triangulares? No van a ser triangulares en el caso de que hagamos intercambio de filas en la matriz. Pero en la mayoría todas estas van a ser triangulares o diagonales. O sea que hallar estas van a ser pues bastante sencillo. Por lo tanto, hallar el determinante se puede hacerlo mediante escribir la matriz como producto de matrices elementales. Pero para escribir el producto de una matriz con matrices elementales, pues lo que usamos fue Gauss. Entonces, eso es lo que vamos a usar ahora. Vamos a usar el método de Gauss-Jordan, para calcular el determinante de una matriz. Eso es lo que vamos a hacer. Pero eso lo haremos precisamente en el siguiente video.